Le damos la gloria al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y bendecimos al Señor por su palabra, la cual nos ha dejado para seguir creciendo en su conocimiento, estar en comunión, en relación con Él cada día más cercano, y toda su palabra es útil para nosotros, para enseñarnos, para redarguirnos, es decir, convencernos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Por lo tanto, ese es también el propósito de esta escuela de crecimiento espiritual, porque está basada enteramente en la palabra de Dios. Que así sea, para gloria del Señor, esta clase y toda enseñanza en la Iglesia de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Vamos a la escuela de crecimiento espiritual, que corresponde a la semana del domingo 9 de julio del 2023. Estamos en Jeremías capítulo 50, aunque quedó de tarea los otros dos, solamente vamos a estudiar hoy Jeremías 50. Tenemos por tema y título el camino de Sión y el camino de Babilonia. Repito, el camino de Sión y el camino de Babilonia. Esto está basado en Jeremías capítulo 50, versículos 5, y después voy a leer el 45. Leemos Jeremías 55. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. En contraparte vamos a leer, aunque de esto hay pues muchos versículos y el contexto de este capítulo completo, para entender lo que es en contraposición el camino de Babilonia, y esto leemos uno de los versículos, el versículo 45, y dice 50-45. Por tanto, oíd la determinación que Jehová ha acordado contra Babilonia y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Precisamente hoy, como muchas veces hemos estudiado en la palabra de Dios, veremos una contraposición de dos caminos. Como hemos visto a lo largo de estos estudios, siempre Dios nos presenta dos caminos para la decisión. Veíamos la vez pasada que hay una decisión que debemos tomar, y esta decisión tiene que ver con andar con el Señor o darle la espalda y volvernos y tomar otro camino. Hoy veremos precisamente ese tipo de enseñanza de parte de Dios, que la Escritura está llena de ello, de esta decisión que nos puede llevar en un momento de disyuntiva, de tomar una opción o la otra, a dos caminos. Y aquí está expresado de esta forma, tomando estos versículos y el contexto de este capítulo: el camino de Sión, que ya leímos un poquito y explicaremos cuál es este camino, y el camino de Babilonia. Y vamos a entender todo lo que representa Babilonia, no solamente el camino hacia dónde se dirige Babilonia, sino pues todo lo que representa. Y así como en Sión veremos y hablaremos de los que pues moran o morarán en Sión por causa de andar en este camino, también entenderemos qué pasa y quiénes son los que moran con Babilonia, y que participan con Babilonia y que entonces andan en este camino y tendrán el fin también que recibe Babilonia de acuerdo a esta profecía. Entonces, como les dije, vamos a estudiar Jeremías 50 en sus 46 versículos. Es material suficiente para el día de hoy, y ya estudiaremos la próxima semana lo que nos resta de Jeremías. Todavía se extiende un poquito más este estudio, que ha sido de gran provecho y edificación para todos nosotros. Bien, pues vamos entonces al capítulo 50. Vamos a ir leyendo por secciones los versículos y vamos comentando en cuanto a lo que está aquí escrito. Recuerda que hay un contexto con respecto al libro de Jeremías de que Dios le dijo que escribiera todas las profecías de lo que Dios había hablado contra las naciones, y en estos últimos capítulos fue en donde quedó plasmado todas estas profecías a partir del capítulo 46, iniciando por Egipto, después las 7 naciones que vimos la vez pasada, y ahora cerramos esta sección de Jeremías con Babilonia, y con ello cerrará también pues las palabras de Jeremías de acuerdo a lo que leeremos la próxima vez. Entonces recuerda también que fue escrito en diversos tiempos. Parte de esto fue escrito en el año cuarto de Joacim, o a partir del año cuarto de Joacim. Por ejemplo, está expresado en la profecía de Babilonia en su primera parte, pero otras partes, como el propio Egipto y esto de Babilonia, fue escrito
en tiempos del rey Sedequías. Si bien en este capítulo no nos quedará claro esto, en el próximo capítulo, al final del próximo capítulo, va a quedar muy claro que esto fue escrito también en tiempos de el rey Sedequías, durante una visita o en el camino a una visita en que Jeremías fue con Sedequías y todo su séquito y su gente cercana en un viaje a Babilonia. Ahí es donde Dios le habló toda esta palabra, dando instrucción a un varón llamado Seraías, a que cuando llegaran a Babilonia, él viera a Babilonia y leyera toda esta profecía, pues declarándole a esta tierra de los caldeos lo que sucedería con ellos por causa pues de su pecado contra Dios, que hoy pues estudiaremos y explicaremos, y también la próxima semana continuaremos en ese contexto. Entonces te doy un poquito de ese contexto, de esa explicación. Ese viaje a Babilonia fue escrito en el año cuarto, sucedió, y todo esto fue escrito en el año cuarto de Sedequías. Esto, si preguntas de dónde lo saco, aunque no lo vamos a leer hoy, está en el final del capítulo 51, si tú lees a partir del versículo 59 hasta el 64, lo puedes anotar, ahí es donde está todo esto que te acabo de platicar en el año cuarto de Sedequías, y con Jeremías y con este camarero principal que se llamaba Seraías, pero eso pues lo comentaremos un poquito más a detalle en la próxima clase. Solo ahorita nos sirve para dar contexto. Entonces, les repito, eso está en Jeremías 51 del 59 al 64. Vamos entonces al capítulo 50. Y como bien puedes entender, de acuerdo a esta explicación, pues hoy la palabra profética es contra la nación de Babilonia. Pero entenderemos hoy que Babilonia, si bien Dios hablará cosas específicamente contra ese imperio, específicamente contra la tierra de los caldeos, también Babilonia tiene mucho significado espiritual, futuro, profético, con respecto a el mundo entero. A conductas, a comportamiento del mundo que son representadas a través de Babilonia, y que entonces estos juicios que están aquí señalados contra Babilonia, los pecados y el juicio para castigo, destrucción por causa del pecado, pues tiene entonces también un señalamiento más extenso, más amplio con respecto a el mundo entero. Si bien muchas profecías nos han hablado de diversas naciones, y hemos leído en el propio Jeremías que Dios iba a traer juicios a las naciones de cerca, de lejos, y a todos los reinos de la tierra, así lo leímos ya en alguna ocasión. En Babilonia se resume lo que Dios, no solo en este reino, sino como humanidad en el mundo entero, está señalando la conducta pecaminosa del hombre y el fin de este. Esto coincide con el libro de Apocalipsis. Hoy creo por ahí tomaremos alguna referencia, o no sé si sea la próxima ocasión, pero corresponde a esos señalamientos de Babilonia como una representación de la condición del hombre, sobre todo en el sentido de la confusión que causa a todas las naciones. Entendemos que Babilonia en este tiempo tuvo una gran influencia por causa de su dominio y de su extensión territorial conquistadora sobre pues prácticamente todo el mundo conocido. Tuvo esa gran influencia, y entonces representa también todo lo que ellos practicaban, creían, pensaban, pues causó o trajo confusión a las naciones, y así es descrito también en el libro de Apocalipsis, en el sentido de Babilonia, en el sentido espiritual, como te digo, y profético. Bueno, bien, entonces en ese contexto, en ese sentir, sabiendo que por eso está, digamos, separada y muy amplia la profecía de Babilonia, vamos a estudiarlo. Vamos a leer versículos del capítulo 50, versículos del 1 al 3. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis. Decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Porque subió contra ella una nación del norte,
la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Dios anuncia y publica que está en contra de Babilonia. Pero el primer señalamiento que Dios hace, lo primero que Dios dice, Él lo anuncia, Él publica y manda que sea anunciado y publicado, es que Él está en contra de la escultura y del ídolo. Y veremos, lo estudiaremos más adelantito, te voy a dar el significado de lo que es Babilonia, pero también habla ahí, al hablar de la escultura y del ídolo, menciona a dioses babilonios como Bel, como Merodac, pero miramos que está hablando allí de un castigo para esta nación, que es que serán confundidos. Y cuando entendamos lo que significa Babilonia, veremos que tiene precisamente que ver con esto. Y está diciendo aquí Dios que Él está anunciando y publicando que está contra la escultura, contra el ídolo, que traen confusión. Pero la confusión, que es representada por Babilonia, será confundida. Entonces, pues mejor te doy el término de una vez, ¿verdad? Porque ya estoy explicando. Babilonia viene de Babel. Babilonia es Babel. Es decir, me refiero el término, ¿verdad? Etimológicamente, Babilonia es Babel y significa confusión. Literalmente, la palabra Babel en hebreo es confusión. Entonces está diciendo aquí Dios, la confusión que ha venido sobre todo, aquí el primer señalamiento es por la idolatría, por la escultura, por el ídolo, será confundida. Y veremos que las palabras que hay para Babilonia tienen un cumplimiento en diversos momentos, o por lo menos en dos momentos, en un tiempo y en aquel tiempo y en aquellos días. Así hemos visto ya en Jeremías ese señalamiento de dos momentos proféticos, un cumplimiento medianero, un cumplimiento futuro. Entonces la confusión será confundida. Nos queda aquí entonces el primer principio, porque vamos a estar hablando, insisto, siempre nuestros títulos pues nos dan un enfoque para nuestras clases de dos caminos, del camino de Sión y del camino de Babilonia. Al final haremos un muy interesante resumen de cada uno, pero aquí, así como está la profecía en el orden, pues está mezclada, digamos, el conocimiento que se nos da de uno y del otro. Y así en el orden que está lo vamos a ir estudiando y lo vamos a ir comentando, pero te va a quedar muy claro lo que está aquí escrito. Entonces, el primer principio que entendemos aquí es que la idolatría aleja del camino y confunde. Ese es un primer principio que vamos a entender aquí. Y eso es la primera característica del camino de Babilonia. Es un camino en donde hay idolatría. Recuerda que la idolatría no solamente es, como aquí está señalado, a la escultura y al ídolo. Hay muchas formas de practicar idolatría. Cualquier cosa que tú pongas al nivel de Dios, por encima de Dios, que sea tu pensamiento, tu vida, tus ojos estén puestos en ello, tu deseo, tu necesidad, eso es idolatría, cuando tú pones algo por encima de Dios. La idolatría entonces aleja del camino y confunde. El camino de Babilonia es un camino que se aleja de la verdad por causa de la idolatría y es un camino de confusión. Vamos a leer lo que está en el 3 de la Nación del Norte, lo comentaremos más adelante, lo usaremos en otra sección. Vamos a leer del 4 al 7. Leemos. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban los devoraban y decían sus enemigos, no pecaremos porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Lo primero que encontramos aquí es precisamente esos dos momentos proféticos, en aquellos días y en aquel tiempo.
es una expresión que ya había sido usada en el libro de Jeremías, volverá a ser usada en este propio capítulo. En aquellos días y en aquel tiempo nos señala que esta palabra tiene cumplimiento en dos momentos, un cumplimiento profético medianero y un cumplimiento profético futuro de una obra que hará Dios, en este caso particularmente en medio de su pueblo, y que tendrá que ver con que su pueblo volverá a Dios. Entonces hay dos momentos en que su pueblo volverá a Dios. Esta sección del 4 al 7 es probablemente la que más nos habla de las características del camino de Sión. Si bien hay más en todo el capítulo, este es el que tiene más concentrada información con respecto a lo que es el camino de Sión. De hecho, la propia frase el camino de Sión está aquí escrita. Hablamos de dos momentos en que su pueblo volverá a Dios. Esta profecía entonces tiene un cumplimiento con respecto a aquella generación después del tiempo de cautiverio, que será despertado su corazón para volver al lugar a donde Dios les dijo que tenían que estar, es decir, la vuelta del pueblo que había sido llevado en cautiverio a Jerusalén. Evidentemente tenemos expresado en la palabra este despertar en el pueblo de Dios a través de lo que está escrito al final del libro del segundo libro de Crónicas, al principio de Esdras, que es la obra que Dios hizo por medio de Ciro, rey de Persia. Y después veremos también pues todo lo que Dios hizo a través de Esdras, en el propio libro de Esdras, y de Zorobabel, gobernador, y de Josué o Josúa, que era sacerdote, para volver precisamente y restaurar, sobre todo, más que el volver a un lugar o restaurar cosas materiales, la restauración de la comunión y la adoración con Dios. Y después entenderemos de nueva cuenta a Dios usando o tocando el corazón de otro rey persa, Darío, para que vuelva otra parte, años ya más adelante, de esta generación que volverá. Estamos hablando en tiempos ya de Nehemías. Esdras todavía está por ahí, ya anciano, y viene Nehemías junto con muchos de los que quedaron en el cautiverio para volver a reconstruir también la ciudad, el muro, las casas, y porque el templo, pues eso desde tiempos de Esdras se empezó a restaurar los cimientos y la reconstrucción del templo, y sobre todo la restauración del culto. Y con Nehemías vendrán también lo que llaman reformas, es decir, el volver, el quitar las costumbres actuales. Por ejemplo, el hecho de que estaban muchos judíos casados con mujeres extranjeras, para volver a la ley de Dios. Entonces, esta expresión en aquellos días, en aquel tiempo, habla de dos momentos. Entendemos ese primer momento en cumplimiento a la profecía precisamente pues de estos 70 años que en el propio libro de Jeremías están expresados, 70 años de desolación, 70 años de cautiverio, para volver a servir a Dios en el lugar en donde Él puso su nombre, en el lugar en donde se debía ofrecer a su nombre adoración. Pero entendemos que hay un segundo momento profético en aquel tiempo en donde el pueblo volverá a Dios. Aquí estamos hablando de lo que el profeta Isaías ampliamente ha expresado, de un volver total, pleno del corazón de su pueblo por causa de la obra de Dios, quien les dará, de acuerdo al libro de Ezequiel, un corazón nuevo, un espíritu nuevo en su pueblo, para que se vuelvan a Dios y sean parte del nuevo pacto que hemos estudiado aquí en Jeremías, en donde Dios pondrá en su pueblo sus leyes y sus mandamientos en su mente, en su corazón, y los hará que Él sea para siempre su Dios y ellos su pueblo. Y un principio fundamental de ese pacto es que es un pueblo consagrado, separado, apartado para Dios. Salid de ellos, les dice Dios en este pacto, y esto es un principio que hoy veremos: huid de ahí, salid de ellos, en este caso de Babilonia, así lo leeremos, para estar para siempre en comunión con Dios. Este es el segundo momento en donde será el volver de los redimidos, el volver de los que estaban cautivos, el volver de los que estaban dispersos por todas las naciones, el volver de los que
por todos lados. Aquí habla de Israel y Judá juntamente, todos aquellos que fueron dispersados desde los tiempos del rey Ezequías o posterior a Ezequías, en todo lo que hizo Asiria, y también ahora en este cautiverio que fue con Babilonia, que también aquí está expresado en este capítulo, volverá el remanente. Pero sabemos, porque lo hemos estudiado esto en el Nuevo Pacto, que si bien el remanente se refiere específicamente a Israel y a Judá, esta obra de que volverán a Dios el remanente y tiene entonces, está ligado, o es la misma obra, vaya, a la salvación de la iglesia verdadera de Jesucristo en todo lugar, de la salvación de los gentiles. Es una misma obra, hecho por uno, por el Señor Jesucristo, por medio de él, para salvación del judío y del gentil también. Entonces entendemos estos dos momentos en que el primer momento nos habla de, pues, como a manera de un anticipo, de una señal de esa generación que volverá a Dios, pero finalmente el segundo momento nos habla de una conversión definitiva de su pueblo para volverse a Jesucristo, reconociéndolo como el Mesías, como su Señor, su Salvador, su Rey y Dios, junto con la iglesia de Jesucristo eternamente y para siempre. Entonces, bien, este es los versículos que más nos hablan de lo que es el camino del Señor. Repito entonces brevemente, resumen, en aquellos días, en aquel tiempo, son dos momentos en que su pueblo volverá a Dios. El primero es aquella generación que volvió del cautiverio, y el segundo tiempo es los redimidos de Jehová en los tiempos postreros. Entonces, lo que está aquí evidentemente pues nos habla de cosas que se cumplen en ambos momentos. Bien, pero ya lo hemos explicado ampliamente. Nos habla de Israel y Judá juntamente. Entonces, una primera característica del camino de Sión es que es un solo camino. El camino de Sión es un solo camino, y tú y yo sabemos que ese camino, camino de santidad, esa calzada, ese camino que nos lleva a Dios, solamente es uno, es Jesucristo, y él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces sabemos que hay un camino. El camino de Sión es un camino. No hay varios caminos o muchos caminos que lleven a Dios, que lleven a la salvación, que lleven a la vida, que lleven a la eternidad. Solo hay uno, que es Jesucristo. Es el camino de Sión, es Jesucristo. Segunda característica es un pueblo. Si tú ves ahí, dice que Israel y Judá juntamente. Entonces, segunda característica del camino de Sión, que es quitada la enemistad de en medio y es vuelto a ser un solo pueblo para Dios. Pero sabemos y entendemos que por la obra de Jesucristo él derribó la pared intermedia de separación, y entonces ha hecho un solo pueblo de Israel y de Judá, pero juntamente con todos los de la fe de Abraham, con los gentiles que creemos en Jesucristo, porque es un solo cuerpo, un mismo cuerpo. Ya les he dicho, no hay una salvación o un plan de salvación para Israel y Judá aparte de las gentiles de la iglesia de Jesucristo en todo lugar. Es el mismo plan de salvación, es la misma obra de salvación, es el mismo autor de salvación, que es Jesucristo. Es por medio de la obra que él hizo, es por medio de su sacrificio, de su sangre, que es cumplido esto para todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego. Entonces, que se requiere fe. Entonces, entendemos este punto, que es un solo pueblo, porque Dios no dijo en su nuevo pacto, yo seré su Dios y ellos serán mis pueblos. Él habla de un solo pueblo, y por eso dice aquí que en ambos tiempos Israel y Judá juntamente como un pueblo volverán. Esto tendrá evidentemente un cumplimiento pleno y total en los días postreros. Bien, seguimos con las características del camino de Sión, y nos da 3 verbos que están aquí escritos. El camino de Sión es para andar. El segundo verbo dice que es para llorar.
y el tercero para buscar. Pero vamos a ver en relación a qué. El camino de Dios es para andar. Es decir, no es solo un camino para mirarlo, a lo mejor decir, conozco el camino o sé cuál es el camino, sino para andar por él. El propio profeta Jeremías había dicho que preguntaran por las sendas antiguas cuál es el buen camino, pero inmediato dice esa cita, y andad por él. Entonces el camino de Sión no es un camino solamente para conocer o mirar, es un camino para andar. Tenemos que caminarlo, tenemos que esforzarnos, tenemos que transitar por él para llegar precisamente pues a donde nos lleva ese camino, a la meta. Es un camino para andar. Lo segundo dice que es un camino para llorar. Y aquí, en el contexto de lo que tú lees, que dice ellos irán andando y llorando y entendiendo el contexto de que esto es una búsqueda de Dios, es un camino de arrepentimiento, es un camino de quebrantamiento en el sentido de humildad delante de Dios, es un camino en el que se recibirá consuelo, porque bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero está hablando de un genuino quebrantamiento, de un corazón contrito, humillado, que a través de las lágrimas, de llorar delante de Dios, expresa un verdadero arrepentimiento delante de Dios. El camino de Sión es un camino de arrepentimiento, y el andar y el tener esta actitud, fíjate, lo primero que nos dio fue una acción, tenemos que andar, que caminar. Lo segundo nos dio una actitud, nos está diciendo que ahí es con un corazón quebrantado, con humildad delante de Dios. Tiene un propósito. El tercer verbo es buscar a Jehová nuestro Dios. Andamos en el camino de Sión porque estamos buscando llegar a Dios, y solo por medio de Jesucristo podemos llegar a Dios. Buscar a Jehová nuestro Dios. Nos habla entonces de la acción. Tenemos que caminar en el camino de Sión, caminar en el camino del Señor, caminar en Jesucristo, porque estamos buscando a Dios. Y tenemos que tener un corazón, una actitud de un corazón contrito, humillado, humilde, arrepentido delante de Dios, porque esta es la actitud correcta para buscar a Dios. Entonces, estas tres características. El camino es para andar, llorar y buscar a Jehová nuestro Dios. El que anda en el camino de Sión buscando otra cosa, buscando riqueza, buscando fama, buscando su propio bien, no sé, exclusivamente, o sea, poniendo sus ojos en eso, no está en realidad en el camino de Sión. Si bien hay muchas cosas que por añadidura vamos a recibir andando en el camino de Sión, no es el propósito del camino de Sión ni del que anda en él. El propósito es andar, llorar y buscar a Jehová nuestro Dios. Bien, ahora seguimos. ¿Cuál es el camino de Sión, o qué otras características nos enseñan a reconocer cuál es el camino de Sión? Y lo primero que dice aquí es que al camino de Sión es a donde volverán sus rostros. Entonces el volver habla de una conversión a Dios, habla de una transformación de una condición a otra, ¿verdad? Cuando se vuelve alguien es que dices iba para allá, en este caso un camino equivocado, y se está volviendo para acá, hacia el camino correcto. Entonces es lo primero, el camino de Sión es un camino a donde volverán sus rostros. Quizá aquí nos está dando el proceso que de alguna forma pues entendimos en los verbos anteriores. Entonces es un camino para mirarse, para verse, ya veremos ahorita, nos volverá a decir para andarse, pero lo primero es también que entonces necesitas conocer cuál es el camino para que puedas volver tu rostro a él. Hay quienes no lo han visto, no lo conocen, tenemos que anunciarles que ese es el camino. Hay quienes lo han visto, pero no quieren volver su rostro para allá, es decir, lo rechazan, le dan la espalda y prefieren caminar otro camino. Los que hacen eso están entonces en el camino de Babilonia. El camino de Babilonia tiene esa característica, lo vamos a entender hoy, que es contrario, y son aquellos que se vuelven del camino de Sión, del camino de Dios. Entonces lo primero es un camino a donde
volverán sus rostros. Pero, como te dije, no se puede quedar en mirar o en conocer, porque lo segundo dice que es el camino a donde vendrán. Entonces, venir, oír, pues es de nueva cuenta esa acción de andar, de caminar, de acercarse, pero tiene un propósito, dice que es a donde vendrán y se juntarán a Jehová. El camino de Sión, nos lo decía arriba el tercer verbo, es para buscar a Jehová, y si tú lo buscas, Él será hallado de nosotros, pero con el propósito de que estemos en comunión con Él, en relación con Él, en cercanía con Él, en conocimiento y entendimiento de Él. Y cuando esto suceda y entonces mires que Él es Dios, entonces también vendrá la adoración. Entonces el camino de Jehová es a donde volverán sus rostros para venir, caminarlo y juntarse, es decir, estar en comunión y en adoración a Jehová. Finalmente nos dice aquí que el camino de Sión es en donde se hará o en donde harán pacto eterno que jamás se ponga en olvido. El camino de Sión es el camino del pacto eterno dispuesto por Dios, pacto eterno presentado, llevado a cabo por medio de su Hijo Jesucristo, pero pacto eterno en el cual estamos siendo invitados a participar. El camino de Sión es el camino del pacto eterno, y yo creo que es tanto el acceso al camino, este pacto eterno, como el andar por el camino, el pacto eterno, como el fin de este camino, ese pacto eterno. Es decir, entonces, para entrar, andar y finalmente llegar a la meta del supremo llamamiento de este camino de Sión, todo tiene que ver con un pacto eterno. Jesucristo es el que trajo este pacto eterno y Él es la entrada, porque Él dijo, yo soy la puerta. Él es el andar, porque Él dijo, yo soy el camino. Pero Él también es la meta, porque tenemos puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, y a Él vamos. Entonces, es el lugar en donde harán pacto eterno, y dice que jamás se ponga en olvido, a diferencia de pactos anteriores que fueron cancelados, fueron invalidados, fueron dados por obsoletos. Este pacto no será olvidado jamás. Es un pacto para toda la eternidad. Eso es el camino de Sión, pero aquí no solo es el fin del camino de Sión, sino, como te dije, es la entrada al camino, es el andar al camino. Tenemos que vivir en el pacto y conforme al pacto para entonces llegar al fin o al propósito, para que me entiendas, al cumplimiento de este pacto eterno. Y esto evidentemente nos habla de presentarnos delante de Dios para estar en su presencia eternamente y para siempre, adorándole a Él en su morada en el cielo. Muy bien, entonces también nos habla aquí del 4 al 7, como te dije, este es el que más contenido tiene del camino de Sión, que el pueblo fue, aquí lo describe como ovejas perdidas en el 6. Y si tú lees el 17, dice rebaño descarriado, término que también usa en el 6 cuando dice que por los montes la descarriaron. Entonces miramos que en el camino de Sión Dios sabe la condición de su pueblo y lo da con dos términos. Como te dije, los repito, es ovejas perdidas y rebaño descarriado. Además habla de los pastores de este rebaño, que dice que las hicieron errar, las hicieron descarriarse y fueron olvidados los rediles. Este es un señalamiento contra los malos pastores. Hay de aquellos pastores que hacen esta obra para perder en lugar de cuidar, que ese es su trabajo, alimentar, guardar las ovejas del Señor, sino que dice al revés, las han hecho errar, descarriar y fueron olvidadas. Estos pastores tienen o están obrando
conforme, entenderemos, al camino de Babilonia, aunque habían sido llamados para obrar conforme al camino de Sión. Y todo esto ha hecho que el pueblo, por causa de estos malos pastores, pero también por la decisión de su propio corazón de oír y de seguir a estos malos pastores y de seguir a su carne y de seguir a su propio corazón, Dios sabe que el pueblo está en esta condición, ovejas perdidas y rebaño descarriado. El Señor así vio a su pueblo, ¿verdad? Como ovejas perdidas, como rebaño descarriado, pero Él vino para salvar lo que se había perdido, y Él vino para dar su vida en rescate por muchos, en rescate por su pueblo, en rescate por todos estos que están perdidos y descarriados, y para ser el buen pastor, que en lugar de hacer errar, descarriar y olvidarse de sus rediles, será aquel que junte a sus ovejas para pastorearlas, para apacentarlas para siempre. Pero esta es la característica que nos señala, o las características del pueblo. El pueblo es ovejas perdidas y rebaño descarriado. Un pueblo así, un pueblo que está en esa condición y que al estar en esa condición está fuera del camino, si permanece perdida, una oveja perdida, pues no está en el camino, ¿verdad? Si estuviera en el camino, pues la ubicarías. Una oveja descarriada, que corrió por el monte y no sabes dónde anda, entonces está fuera del camino, ¿verdad? No está siguiendo el camino que le marcó el pastor. Un pueblo así es un pueblo fuera del camino, y nos dice aquí que es devorado por sus enemigos. Entonces veremos que el camino de Sión tiene el propósito de cambiar esta condición. ¿En dónde entendemos esto? En donde dice arriba, lo que acabamos de estudiar. Vamos a invertirlo. Un pueblo que es ovejas perdidas y rebaño descarriado, en aquellos días y en aquel tiempo volverá a Dios para andar, llorar y buscarlo andando en su camino, para juntarse con Él y hacer pacto eterno. Dios quiere cambiar la condición del pueblo para que no sean más ovejas perdidas ni rebaño descarriado. Un pueblo fuera del camino, un pueblo que no oye y se vuelve a Dios, es devorado por sus enemigos. Por eso Dios está llamando para que entres a este camino, porque si no, serás devorado por tus enemigos. Y además, los enemigos, dice aquí, estos creen que es justo devorar las ovejas perdidas y el rebaño descarriado, porque el pueblo es pecador, porque pecaron contra Jehová. Y si bien las expresiones que usa ahí dice el 7, pecaron contra Jehová, morada de justicia, y contra Jehová, esperanza de sus padres. ¿Es verdad que Jehová es morada de justicia? Sí. ¿Es verdad que Jehová es la esperanza de su pueblo, como lo fue de sus padres? ¿Debió serlo de esta generación? Sí, es verdad, pero eso no significa que sea correcto lo que los enemigos están haciendo, porque esto entenderemos más abajo, que precisamente Dios va a castigar esta actitud de decir: estos están haciendo lo que yo no mandé. Yo mandé castigar o herir, pero no devorar, no consumir, no destruir a mi pueblo. Y el que está haciendo esto ahora entonces recibirá la venganza de Dios por haber hecho tal mal contra mi pueblo. Eso es parte, lo veremos, del camino de Babilonia, el que se goza en destruir el pueblo de Dios y la obra de Dios. Entonces lo entenderemos más claramente, pero aquí vemos esto, que aquellos piensan que no están pecando al devorar al pueblo de Dios, y piensan que es justo porque el pueblo es pecador. Pero eso significa que están juzgando ellos mismos. ¿Quién es el único que puede juzgar si alguien es inocente, si alguien es culpable, y qué veredicto, qué sentencia, qué castigo debe recibir o qué premio debe recibir si es el caso opuesto? Solo Dios. Por ello es que aunque el enemigo piensa que no pecan en destruir a un pueblo pecador, el único que juzga esto es Dios, tanto a su pueblo como a los otros, como a los enemigos. Bien, pero este último concepto nos va a quedar todavía más claro ahorita que sigamos avanzando. Vamos a leer versículos del 8 al 16. Lee conmigo, 8 al 16. Espero que estés más o menos anotando pues las características del camino de Sión, que ahorita fueron muchas, y algunas que hemos mencionado del camino de Babilonia,
pero al final yo voy a hacer un resumen. Esa es nuestra conclusión de todo esto. Leemos del 8 al 16. Huid de en medio de Babilonia, y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Y Caldea será para botín. Todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová. Porque os alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como novillas sobre la hierba y relinchasteis como caballos. Vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio a luz. He aquí será la última de las naciones, desierto, sequedal y páramo. Por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Poneos en orden contra Babilonia alrededor, todos los que entesáis arco, tirad contra ella, no escatiméis las saetas, porque pecó contra Jehová. Gritad contra ella en derredor, se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. Destruid en Babilonia al que siembra y al que mete hoz en tiempo de la siega. Delante de la espada destructora cada uno volverá el rostro hacia su pueblo, cada uno huirá hacia su tierra. Lo primero que da es una instrucción, un mandamiento, hablándole todavía a el pueblo que son ovejas perdidas y rebaño descarriado. Y les dice, yo lo veo como hasta en un sentido de urgencia, huid de en medio de Babilonia y salid. Esto es lo que yo comentaba, que es parte del nuevo pacto en donde Dios nos dice también que salgamos de en medio de ellos. Y cuando entendamos lo que representa, lo que significa Babilonia, no solo como la tierra de los caldeos, sino con respecto al mundo, Dios nos está diciendo que huyamos y salgamos de en medio de todo esto. La instrucción, el mandamiento de huir de en medio de Babilonia y de salir de Babilonia es al mismo tiempo un llamado a volver al camino de Sión, a volver al camino de Sión. Si sales del camino de Babilonia es para venir al camino de Sión. Por lo tanto, el estar perdido, el estar descarriado y permanecer en esa condición, como veíamos, fuera del camino para ser devorado por tus enemigos, es andar en el camino de Babilonia. Es decir, no podríamos pensar que hay un punto intermedio en donde no estás ni en uno o en el otro. En realidad lo que estamos viendo es que si estás en Babilonia, ahí estás y ahí serás juzgado. O la única otra opción es estar en el camino de Sión, y si ahí estás, ahí serás juzgado. Cada uno con un resultado totalmente diferente. Pero la instrucción es: huid en medio de Babilonia y salid. En el sentido del cumplimiento medianero, pues es una instrucción a todos aquellos que, cumplido el tiempo del cautiverio, estuvieran en Babilonia. La instrucción era que se fueran de ahí. Sabemos que muchos regresaron con Esdras y Zorobabel y Josué y con Nehemías, pero también entendemos que muchos no volvieron. Entendemos, el propio libro de Esther nos habla de toda una parte del pueblo que había sido llevado cautivo y que había sido llevado aún más lejos hacia la capital de Persia, dominando aquí no Babilonia sino Persia, y que decidieron quedarse a vivir allá y no habían vuelto y no volvieron a Jerusalén, a Judá, a la tierra que Dios les había dado. Entonces entendemos que esto es una instrucción que tuvo un cumplimiento medianero. Cuando venga el tiempo de lo que está aquí señalado, de todo este castigo, de todo lo que sucederá con Babilonia, Dios les está advirtiendo de antemano: huye de en medio de Babilonia y sal, porque todo esto, pues finalmente, si lo podemos resumir en una palabra, va a ser destruido. Y como te digo, al mismo tiempo es una invitación, una instrucción para entonces volver al camino de Sión. Salte de Babilonia y vente para acá conmigo, está diciendo el Señor. Porque Babilonia será tomada, y va a ser tomada por pueblos levantados por Dios, como Dios levantó en su momento a Asiria para su propósito, como vara y báculo de su furor, como Dios levantó al propio Babilonia para ser martillo sobre toda la tierra.
ahora Dios está señalando que Él levantará pueblos, Él hará esa obra para que Babilonia sea tomada, y será tomada, será saqueada, será asolada y no volverá a ser habitada. De nueva cuenta, así como en el versículo 3, aunque lo comentaremos todavía otro poquito más adelante, tomamos también aquí el versículo 9, en donde de nueva cuenta nos señala reunión de grandes pueblos de la tierra del norte. Más adelante, por ahí, después del 21, vamos a retomar estos versículos que ahorita solo estoy mencionando. Pero quede claro que estos pueblos son también levantados por Dios. Él está en control de todo esto, de toda nación, de todo reino sobre esta tierra. Dios es el que mueve todas las cosas. Es el soberano. Bien, vamos a ver entonces aquí características de Babilonia y por lo tanto del que anda en el camino de Babilonia. Y lo primero es que dice aquí que Babilonia se alegró en destruir la heredad de Dios. Si bien Dios había mandado en este tiempo a Babilonia pues a consumir toda la tierra, y incluyendo pues tomar Jerusalén, dice que aquí el punto no fue cumplir lo que Dios mandó, sino que se alegró en destruir, se gozó en destruir la heredad de Dios. Y esto inmediatamente señala, Babilonia pecó contra Jehová, ¿verdad? Entonces no es el único señalamiento de pecado, debemos entender como base esto: Babilonia pecó contra Jehová, pero pecó de muchas formas. La primera ya nos había sido señalada: el camino de Babilonia es un camino de escultura, de ídolo, o sea, de idolatría y de confusión. Pero ahora también nos está diciendo que el corazón de Babilonia y de los que andan por este camino es de pecar contra Jehová. Y otra de esas manifestaciones de pecado es alegrarse en destruir la heredad de Dios. Aquí habla entonces que Babilonia y el que habite en ella, o diría yo, el que ande en el camino de Babilonia y permanezca ahí, por eso dice el que habite en ella, recibirá venganza de Jehová. Aquí habla directamente de que Babilonia sería tomada, sería saqueada, sería asolada y no sería habitada, y todo esto es venganza de Jehová. Pero entendamos que no solamente es la cuestión de la destrucción material o de sus ciudades, de la caída de un reino, sino de lo que esto representa, porque así como el pecado de Babilonia parte del corazón, también la obra que Dios está haciendo pues llega también hasta a lo profundo del ser. Es decir, estoy hablando que Dios está tomando venganza, poniendo a Babilonia como sus enemigos para ser destruidos del todo, para ser destruido como ejército, como nación, como imperio, para ser destruido su dominio, para ser destruidas sus ciudades, sus campos, su gente, sus moradores, todo lo que es hasta su propia esencia, para que sea destruido por completo y no quede más de Babilonia. Babilonia y el que habite en ella recibirán venganza de Jehová. Veremos más características de Babilonia y de lo que es el camino de Babilonia, pero de una vez queda establecido esto, el fin de los que están en el camino de Babilonia, ¿qué va a recibir el que esté en Babilonia, el que mora en ella, el que ande en su camino? Venganza de Jehová. Otras palabras que usará más adelante es retribución, dar a cada uno el pago justo, dar a cada uno el pago de sus propias obras, en este caso obras malas, pero lo podemos resumir como venganza de Jehová. Bien, entonces comentamos, bueno, y como te dije, algunas partecitas, ahorita más adelante seguiremos extendiendo la explicación. Vamos a los versículos 17 al 20 y leemos primero, dice 17 al 20. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria. Y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán, y en el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma.
En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. El rebaño descarriado, las ovejas perdidas, que nos describía que así es el pueblo de Dios, o en esa condición está, arriba nos hablaba que era devorado por sus enemigos, y aquí nos da a detalle y nos dice lo que sucedió literalmente con su pueblo y lo que sucede con un pueblo que está en esa condición, perdido y descarriado. Es dispersado. Las ovejas son dispersadas, el rebaño es dispersado, y aquí esto fue representado por lo que hizo Asiria. Es dispersado, pero después es devorado, dice, es deshuesado ahí. El pueblo, como nos decía arriba, es devorado por sus enemigos. Aquí usa el término deshuesado, en este caso representado por Nabucodonosor, representado por Babilonia. Entonces, como habíamos visto que el pecado de Babilonia, como fue el de Asiria, fue alegrarse en destruir la heredad de Dios. Incluso recuerda que a Asiria solo se le mandó con el propósito de herir a Judá y a Jerusalén particularmente, después de lo que hizo en Israel, pero se excedió e hizo mucho más y destruyó más ciudades, más aldeas, más reinos alrededor que Dios no le mandó, y se alegró en ello y se ensoberbeció en ello. También es el caso de Babilonia. Entonces, así como Dios castigó a Asiria, porque tuvo esa misma conducta, pecó de la misma manera delante de Dios. Yo te he dicho muchas veces, pues a una misma conducta pecaminosa, a un mismo pecado, pues una misma consecuencia, un mismo castigo, que finalmente pues la paga del pecado es muerte. Dios castiga a Babilonia como castigó a Asiria. Pero podríamos preguntarnos en este momento, ¿por qué castiga Dios a naciones que Él mismo levantó y que Él mismo envió con un propósito? ¿Por qué castiga Dios a naciones que Él envió? Si bien ya hemos ahorita entendido un poquito de esto, que tiene que ver con que en su corazón estaba no el cumplir el propósito de Dios, sino el gozarse en destruir la tierra y sobre todo la heredad de Dios, también entenderemos que tiene que ver con que no reconocieron nunca a Dios, ni que Dios había hecho esta obra. Sabemos el caso particular de Nabucodonosor, sabemos el caso particular de Ciro, y en el caso de Asiria, pues no hay un reconocimiento, pero como imperios, como reinos e imperios, no hubo nunca de estas naciones un reconocimiento de la obra de Dios, ni de que ellos hubieran sido levantados por Dios. Aquí sí vamos a tener que leer para entender por el mención de Asiria, que pues en Jeremías Asiria no es tema, un poquito más en Isaías, que ya tiene tiempo que estudiamos. Acompáñame a Isaías 10, del 12 al 15, porque ahí vamos a entender a leer por qué castiga Dios a naciones que Él mismo levantó y envió con un propósito. Isaías 10, del 12 al 15, y aquí es lo que está descrito de Asiria, pero recuerda que aquí estamos ya equiparando un castigo para Babilonia idéntico al de Asiria, porque son las mismas causas. Isaías 10 del 12 al 15 dice: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, a ver, ese es el propósito para el que Dios envió a Asiria, como te dije, una obra de Dios en el monte de Sión y en Jerusalén, que era herirlos. Nada más, era lo único para lo que Asiria tenía que haberse levantado. Pero dice Dios: castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo: con el poder de mi mano, no la de Dios, lo he hecho, y con mi sabiduría, no la de Dios, porque he sido prudente, una vanagloria. Quité los territorios de los pueblos, cuando no le fue mandado a hacer eso, y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, cosa que a Asiria no se le mandó, y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. Y entonces Dios pregunta: ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? Siendo entonces Dios en esa posición, siendo el que corta, el que está en control de ese instrumento,
Dice, el hacha se va a gloriar contra el que la toma y la usa, pues no tiene sentido, ¿verdad? Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve. La sierra por sí sola no es nada. Necesita de alguien que la tome y la mueva para cumplir su propósito. Pero ahora la sierra o el hacha se siente mucho. Se siente que fue su propia fuerza y su propia sabiduría lo que ha hecho que lograra todo esto. Y dice, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Entonces, esta es la razón. Esa soberbia, esa vanagloria, esa altivez de sus ojos y de su corazón, de nunca reconocer de que Dios era el que los había levantado y había enviado a hacer esta obra, y además excederse y alegrarse en destruir la heredad de Dios. Asiria entonces representa la soberbia de un pueblo, como te dije. Y esto es equiparado a Babilonia. ¿Qué había entonces también en Babilonia? Y el propio capítulo 50 de Jeremías nos lo dirá. Soberbia, altivez en sus ojos y en su corazón, de pensar que era su propia fuerza y su propia sabiduría por la que lograban todas sus conquistas. Y ese exceso y el alegrarse en su corazón de destruir la heredad de Dios. Sin embargo, Babilonia, como te dije, si bien Asiria representa la soberbia de un pueblo, Babilonia representa la soberbia de todo el mundo. Babilonia representa a todos los que no reconocen a Dios, los que no honran a Dios, los que no reconocen que de Él es el poder, que de Él es la sabiduría, que Él dio la vida, que Él nos levantó, que Él nos usa y que debemos reconocerlo en todo lo que somos, hacemos y tenemos. El que no hace esto está en camino de Babilonia. Babilonia no solo representa la soberbia de un pueblo, sino la de todo el mundo. Isaías 13, versículos 11 y 19. Esta profecía, tú puedes leer el 13:1, dice, profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Está hablando de Babilonia. Sin embargo, cuando tú avanzas y ves que Dios entonces extiende que este juicio, este señalamiento y los juicios sobre Babilonia, en realidad es un señalamiento y juicios sobre la humanidad, sobre el mundo entero, no solo Babilonia. Por eso representa a Babilonia, como decía desde el principio, esa conducta pecaminosa de todo el mundo y la confusión que hay por todo el mundo de no reconocer a Dios. Isaías 13:11, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Ahí está la soberbia, ahí está la altivez, ahí está la arrogancia, la impiedad, la iniquidad, la maldad, señalamientos de Babilonia, pero que dice Dios que el mundo entero será castigado por esta conducta. No solamente está hablando de Babilonia. Versículo 19, para que quede claro, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a la que trastornó Dios. Pero para que entiendas que entonces, si bien la profecía habla de Babilonia y de la venganza de Dios contra Babilonia, y por esta causa, maldad, impiedad, iniquidad, arrogancia, soberbia, altivez, entonces, pero dice Dios que esto lo castigará en todo el mundo. Por lo tanto, estas características son características de el camino de Babilonia y de los que moran en él. Muy bien. Entonces, ahí está la razón por qué castiga a Dios a naciones que él mismo levantó y envió, por, si lo podemos resumir, su soberbia. Bien. Ahora, en estos mismos versículos que leímos del 17 al 20, a partir del 19 sobre todo, nos vuelve a hablar de la obra que Dios hará en el camino de Sión a favor de su pueblo. Y es una obra que Él hace, porque arriba decía que vendrán y se juntarán, pero aquí dice, y volveré, es decir, yo. Es decir, Dios es el que hace esa obra, aún lo que está escrito arriba en lo que leímos sobre todo en el 4 y en el 5, es Dios el que hace ese cambio en el corazón, es Dios el que convence, el que redarguye, es Dios el que hace la obra para que su pueblo se vuelva a Él. Y dice aquí que en el camino de Sión, Dios hará volver a su pueblo, ¿a dónde? A su morada.
pero a la morada no representando solamente un lugar terrenal físico, sino el lugar de habitación con Dios. La morada siempre habla del lugar de habitación y por lo tanto de comunión con Dios. Eso representaban los tabernáculos, comunión, las tiendas. La morada habla de esto. Entonces Dios hará volver a su pueblo a su morada y a ser apacentados. ¿Por qué habla Dios de esto? Porque en estos versículos, en esta sección, el pueblo está puesto como un rebaño descarriado, que había sido dispersado, que estaba siendo devorado, deshuesado, consumido. Y entonces dice Dios: yo les muestro el camino de Sión, el camino de salvación, para que no sean más rebaño descarriado, no estén más dispersados, no sean más devorados por sus enemigos, sino que yo haré volver a mi pueblo y los haré volver a mí, a mi morada, al lugar de mi presencia, con dos propósitos. ¿Qué hay en el camino de Sión? ¿O a dónde nos lleva? ¿Cuál es ese fin, ese alcance, esa meta? Dice Dios, es su morada, y allí seremos dos cosas: apacentados, y será saciada nuestra alma. Apacentados, es decir, seremos cuidados y alimentados, y será saciada no solo nuestro cuerpo, no solo nuestra sed, no solo nuestra hambre, sino será saciada nuestra alma. Está hablando de algo superior, está hablando de algo espiritual. Será saciada su alma. Y vuelve a ver esta expresión en el versículo 20. Entonces, bueno, lo anterior, el 19, queda anotado para el camino de Sión. El camino de Sión es una obra de Dios para hacer volver a su pueblo, y la meta es la morada de Dios, en donde seremos apacentados y será saciada nuestra alma. Bien, lo repito para los que toman nota. En el versículo 20 nos vuelve a dar la expresión que teníamos desde el versículo 4. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová. De nueva cuenta, entonces, mostrando dos momentos del cumplimiento de la obra de Dios. En aquellos días, en esta generación, en estos que haré volver, voy a hacer una obra en ellos. Pero sobre todo en aquel tiempo, en ese segundo momento profético futuro, en los últimos días, voy a hacer de nueva cuenta esta obra. Pero recuerda que en el cumplimiento final de estas palabras ya no es solamente una obra, digamos, parcial. No lo digo esto de parte de Dios, toda obra que Él hace es perfecta, sino en el sentido del volver del corazón de su pueblo a Él. Sino que en los últimos tiempos, o en el fin de los tiempos, esta obra es hecha total, plena, íntegra y perfecta, claro, porque Dios la hace de parte de Dios, y será para siempre, ¿verdad? ¿Qué es esta obra de estos dos momentos de cumplimiento de la obra de Dios? Limpiar la maldad de su pueblo y quitar sus pecados. Y dice aquí que esto es perdonar a su remanente, porque dice: a los que yo hubiere dejado. Entonces, aunque son parte de lo mismo, bueno, podemos mencionarlo como tres cosas, no dos. Limpiará la maldad de su pueblo, quitará sus pecados y perdonará a su remanente. Entonces, esta obra Dios la estaba haciendo para aquellos que volverían. Sabemos que todo esto que vino, todo este castigo, la dispersión, el cautiverio, los 70 años vino por causa del pecado. Pero Dios está diciendo que Él quería limpiar de esa maldad su pueblo, su tierra, quitar los pecados y perdonar a los que Él había dejado, es decir, a los sobrevivientes, al remanente, para que ellos volvieran. Esto hablando de ese primer momento, de esa generación que volvió del cautiverio. Pero hablando de los redimidos de Jehová en los tiempos postreros, esta es la obra perfecta y eterna de Dios, en que Él limpia la maldad de su pueblo, quita los pecados y perdona. Y esta obra es parte del nuevo pacto. Como ves, el camino de Sión, pues es el nuevo pacto. Estamos hablando cosas no similares, idénticas en lo que es el camino de Sión y en lo que es el nuevo pacto. Y en este nuevo pacto Dios había dicho que Él justamente haría esto: limpiaría la maldad y perdonaría los pecados de su pueblo. Y esta obra ha sido hecha por medio de Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es
el que Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús el Salvador, el que limpiará de pecados a su pueblo. Con su sangre derramada en la cruz fueron limpiados nuestros pecados, fueron lavados nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. Y esto es una obra eterna, esto es algo que el Señor ya ha hecho, ya está cumplido y necesitamos creer en Jesús, en la obra de Jesús, en su sacrificio, en su sangre derramada, creer que esta obra Él la ha hecho para cumplir este propósito. Vienen entonces esos dos momentos, lo que Dios haría con los que volverían, pero lo que Dios hará con los redimidos que volverán a Sión para estar con Él en su santo monte, que es una obra perfecta, eterna, porque el sacrificio de Cristo es suficiente, único y suficiente su sacrificio para salvar a todos los que creemos en Él y para limpiar de todos nuestros pecados a toda la humanidad. Pero tenemos que creerlo y esa es la entrada al camino de Sión y tenemos que vivir en ello, andar en ese camino para recibir este fin que leíamos, estar para siempre en las moradas del Señor. Entonces habla en aquel tiempo del cumplimiento de esto. Y en cuanto a Israel y a Judá, el cumplimiento de nueva cuenta de hacer volver el corazón de ellos a Dios para estar con el Señor para siempre. Si alguien leíamos al principio que la actitud al andar y buscar a Dios era de humildad, de arrepentimiento. Evidentemente esto incluye el pedir perdón, la confesión de pecados delante de Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué entonces está sucediendo al que tiene esa conducta, esa actitud delante de Dios? Se humilla delante de Dios, se arrepiente, pues será perdonado, será salvado. Y eso es lo que nos está diciendo que se cumplirá en aquel tiempo. Muy bien, de nueva cuenta esos dos momentos. Y repito, la obra que Dios es el que la hace, Él es el que limpiará la maldad de su pueblo, Él quitará sus pecados y Él perdonará a su remanente. Amén, gloria a Dios por ello. Vamos, versículos 21 al 27. Leemos primero, 21 al 27. Sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los moradores de Pecoz, destruye y mata en pos de ellos, dice Jehová, y haz conforme a todo lo que yo te he mandado. Estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. ¿Cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? Te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa porque provocaste a Jehová. Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos en la tierra de los caldeos. Venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas y destruidla, que no le quede nada. Matad a todos sus novillos que vayan al matadero. Ay de ellos, pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. Bien, lo primero es que, aunque si bien menciona territorios que se entiende que son parte de Babilonia, el hecho de los significados de estos nombres pudiera hablarnos de dos características más, de Babilonia y de los que están en el camino de Babilonia, porque Merataim, Elim en hebreo es un plural, habla de rebelión o de rebeldía, y en plural pues de rebeliones o rebeldías, o algunos lo traducen doble rebelión, pero bueno, aquí es la rebelión multiplicada para que me entiendas, o en plural. Entonces está hablando que esa es otra característica, este puro nombre, ese lugar tenía ese nombre, eran rebeliones o muchas rebeliones o multiplicación de rebeliones, Merataim. Y segundo, los de Pecoz, dice, esa palabra en hebreo significa castigo. Entonces nos habla quizá de nueva cuenta de una conducta que lleva un fin, ¿verdad? La rebelión lleva al castigo, la rebeldía multiplicada lleva al castigo. Pero eso solamente hablando de los términos, pudiendo darnos un poquito más de lo que es el camino de Babilonia. Una característica, la rebeldía, o mucha rebeldía, y un fin, el castigo. Eso es lo que hay en el camino de Babilonia. Pero sobre todo vamos ahorita a mencionar lo que hablábamos
en el versículo 3, en el 9, y ahora pues ya retomamos aquí a partir del 21, porque dice que subirá, habíamos visto en el 3, si quieres ahí recordar, subió contra ella una nación del norte. En el versículo 9 dice que reunión de grandes pueblos de la tierra del norte, y todo esto nos habla, si bien aquí solo lo menciona como pueblos del norte, vamos a ver de quién nos habla. ¿Quiénes venían? Babilonia era mencionado siempre como los que venían del norte. Bueno, pues hay otros que venían, digamos, más al norte que ellos, o venían del norte hacia ellos para hacer esta obra de parte de Dios. Isaías capítulo 13, versículo 17, profecía que estuvimos hace un momento usando sobre Babilonia, dice Isaías 13, 17: He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Entonces en Isaías sí queda revelado que son los medos los que se levantarán. Sin embargo, en las profecías que estudiamos en Jeremías y en el propio Isaías con respecto a un pueblo llamado Elam, vimos la vez pasada que Elam es Persia, y que en las profecías está revelado que son dos jinetes, son dos naciones o dos reinos que juntos iban a destruir a Babilonia, y están mencionados juntos Elam y los medos, o los persas y los medos. Es decir, esto es lo que será el imperio medo-persa. Esa es la reunión de pueblos del norte que se levantará contra Babilonia. Ellos son mandados por Dios para hacer conforme a lo que Él les mandó. Lo que Dios hizo con Asiria, lo que Dios hizo con Babilonia, ahora Dios iba a levantar al imperio medo-persa para que hicieran lo que Dios les mandó. Ya hemos leído, quizá comentaremos, que Elam, los medos, los persas, tuvieron también la misma actitud soberbia, además de que estos, recuerda que eran los que sembraban terror en la tierra, y tuvieron la misma actitud que Asiria y que Babilonia. Por eso es que también hay juicios contra estos, pero ahorita estamos enfocados en Babilonia. Entonces los medos y los persas son mandados por Dios para hacer conforme a lo que Él les mandó. ¿Qué les mandó Dios? Cortar y quebrar el martillo de toda la tierra. ¿Que quién era este? Babilonia. Ese era lo que Dios los mandó, cortar y quebrar el martillo de toda la tierra. Babilonia será desolada, porque aquí nos añade otro señalamiento del pecado de Babilonia, o del pecado que hay en el camino de Babilonia. Ya habíamos visto la idolatría, la confusión, el alegrarse de destruir la heredad de Dios. Todo esto es pecar contra Jehová, pero aquí nos habla de una forma más: porque provocó a Jehová. Otra manera entonces o característica del camino de Babilonia es provocar a Jehová, tentar a Jehová, ¿verdad? Provocar su furor, su ira, su indignación. ¿Cómo provocas a alguien? Pues haciendo lo contrario de lo que te manda hacer, o haciendo lo opuesto, o desobedeciendo, o haciendo lo que a ti bien te parece, o ignorándolo, o no oyéndolo, o haciendo de lado. Todo esto son provocaciones, y Babilonia iba a ser cortada y quebrada porque había provocado a Jehová. El que está constantemente provocando a Dios, tentando a Dios, así como probando a Dios, a ver si hago esto, a ver dónde está el límite, a ver hasta dónde llega Dios, y están constantemente en esa actitud, está en el camino de Babilonia. Y entonces Babilonia recibe el furor de Dios, y dice ahí que esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos. Hace un momento leímos, cuando comentamos en el 19, que era obra de Dios el salvar, el hacer volver a su pueblo, el hacerlos apacentar, el saciar su alma. Es obra de Dios el limpiar de sus pecados, el quitar sus pecados, el limpiarlos de su maldad, el perdonarlos. Es obra de Dios. Esa es la obra de un Dios grande en amor, en misericordia, en clemencia, en perdón. Pero aquí también dice Dios, el furor, la ira, la venganza, el enojo, también es obra de Jehová, Dios de los ejércitos. Ambas son obras. Es decir, para el que está en el camino de Sión, Dios está obrando.
en este caso a favor de ellos. Para el que está en el camino de Babilonia, Dios también está obrando, pero aquí en contra de ellos. Babilonia recibe el furor de Dios, la obra de Jehová Dios de los ejércitos, y levanta un juicio con castigo. Ay de ellos, dice ahí la palabra, ay de los que están en el camino de Babilonia. Y el ay, ya lo hemos dicho, es un juicio con una sentencia de castigo para destrucción. Ay de ellos, ay de los que están en Babilonia, moran en ella o en el camino de Babilonia o son como Babilonia, porque dice el día y el tiempo de su castigo ha venido. Podemos entender también entonces dos momentos proféticos, el día y el tiempo, otra vez hablándonos de un cumplimiento medianero que se cumplió en Babilonia. Los medopersas los derrotaron. Esto puedes ver el cambio de un imperio a otro en el libro de Daniel. Y vemos entonces también el tiempo, el segundo momento profético, en donde Babilonia, en el sentido espiritual, como está expresado sobre todo en el libro de Apocalipsis, y los que están en ese camino de confusión, en ese camino de provocación a Dios, en ese camino de doble rebeldía, en ese camino de soberbia y altivez, dice, ay de ellos, porque el día, eso fue en el caso de Babilonia, ese imperio, y el tiempo, el caso futuro, de su castigo ha venido. Es decir, es algo que en la eternidad Dios ya ha determinado. No hay posibilidad. ¿Encontraré alguna manera de cambiar esto? ¿De cambiar la opinión de Dios? ¿De chantajear a Dios para que, siendo del camino de Babilonia, pueda salvarme? No, no hay. Es más, pensar así, hablar así, actuar así, es provocar a Dios. Cuando Dios algo lo ha determinado, es para que nosotros nos sometamos a ello y obedezcamos a ello, lo oigamos, lo creamos, lo vivamos, hagamos lo que Dios nos está mandando y honremos entonces a Dios en ello, porque lo contrario está provocando a Dios. Es algo que Dios ya ha determinado. Vamos a leer el versículo 28, solito el 28, y dice: voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sión las nuevas de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Dios había dado un mandamiento: huid de en medio de Babilonia y salid de ella. Huyan de ese comportamiento, huyan de esa conducta, no sean moradores de esa tierra, no anden en ese camino. Fue un mandamiento. Y entonces aquí dice que la voz de los que cumplen esto, de los que huyen, de los que escapan, de los que salen de Babilonia, tiene también un propósito: dar en Sión nuevas, es decir, dar noticias, anunciar, publicar en Sión. Es decir, que volverán, ¿verdad? Porque estamos hablando de un camino, del camino de Sión, a donde Dios hará volver. Por eso decía yo hace rato que huir de en medio de Babilonia y salir era también volver al camino de Sión. Los que huyen, escapan de Babilonia, volverán a Sión y darán noticias. ¿Qué es lo que van a publicar? ¿De qué van a testificar? Que Jehová nuestro Dios es Dios de retribución y venganza. Ellos van a decir: yo huí, salí de allá, porque Dios es Dios de retribución y venganza y va a castigar la iniquidad y el pecado del camino de Babilonia. Por eso huí y salí y vengo a anunciar esto. Esto es equivalente a lo que hoy nosotros anunciamos, sabiendo que hemos sido rescatados con su sangre y hemos sido sacados del mundo, del pecado, de la carne, de las tinieblas, y estamos en la luz del Señor, anunciando que Dios es un Dios de retribución y venganza, y que todo eso de donde Dios nos sacó, por eso no debemos volver atrás, va a recibir venganza y retribución, va a ser castigado, va a ser destruido. ¿Va a ser castigado, destruido el mundo? Sí. ¿Va a ser destruido y castigado el pecado? Sí. ¿Va a ser castigado, destruido las tinieblas y las obras de las tinieblas? Sí. ¿La carne? Sí. Eso estamos anunciando, que Dios
es Dios de retribución y venganza, pero dice ahí además de su templo. Y alguno pensará directamente, Dios va a hacer venganza pues del templo de Jerusalén y de los que lo destruyeron, que en este caso fue claramente Babilonia, que quemaron y que saquearon el templo de Jehová. Pero más que el lugar, ¿qué había o qué representa el templo? Era el lugar de comunión y de adoración a Dios. Entonces Dios dice, yo voy a dar retribución y venganza a los que destruyan la comunión y la adoración a Dios. Eso es sobre lo que Dios tomará venganza, más que un templo, porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Él es más grande que los cielos de los cielos. Entonces, pero quede claro este principio. Un comportamiento, una conducta del camino de Babilonia, veíamos que era alegrarse en destruir la heredad de Dios. Pero no solo se alegra el que está en Babilonia de destruir al pueblo, a los hijos de Dios, a la heredad de Dios, sino de destruir la comunión con Dios, de destruir la adoración a Dios, de destruir la búsqueda de Dios. Se gozan en eso. Eso es parte del camino de Babilonia. Y dice Dios, a los que destruyen la comunión conmigo, los que alejan a mi pueblo de mí, los que alejan a mi pueblo de adorarme, de servirme, de buscarme con todo su corazón, voy a tomar venganza de ello. Qué tremendo está eso, ¿verdad? Leemos ahora 29 al 32. 29 al 32 dice: Haced juntar contra Babilonia flecheros, a todos los que entesan arco, acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno. Pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día. Dice Jehová: He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderá fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Babilonia y los que estén en el camino de Babilonia recibirán el pago según su obra. Los que están en el camino de Sión, ¿cuál fue su obra? Andar, llorar, arrepentirse, buscar, juntarse, entrar en pacto con Dios. Vas a recibir recompensa. Pero a los que están en el camino de Babilonia, pecando contra Dios, provocando a Dios, siendo soberbios, viviendo en confusión, haciendo errar a otros, gozándose en destruir la obra de Dios y el pueblo de Dios, recibirán el pago según su obra. Dios da una orden: pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, dice. Entonces, todo el mal, así Jeremías lo había establecido también, que el mal del hombre, de las naciones, del propio pueblo, es sobre su propia cabeza, es sobre sí mismo, porque Dios es un Dios justo y Él va a juzgar a los hombres, y también va a juzgar las obras de los hombres, y va a ver si hubo humildad, si hubo arrepentimiento, si hubo búsqueda de Dios, si hubo el andar en el camino de Sión, o si permaneció el camino de Babilonia, y entonces conforme a ese le será pagado. Y ya habíamos visto que el camino de Babilonia tenía un fin: recibir venganza de Jehová. Entonces, Babilonia nos señala un pecado más, una característica más del camino de Babilonia misma, de los que están en ello, y que ya habíamos leído en Isaías: la soberbia. Babilonia se ensoberbeció contra Jehová, pero dice ahí, contra el Santo de Israel. En Isaías estuvimos estudiando cuando nos hablaba muchas veces de la obra del Mesías, del ungido de Jehová, lo establecía también como el Santo de Israel. Está hablando de la obra de Jesucristo. Hemos visto varias veces dos momentos: el momento en el cumplimiento medianero con respecto a Babilonia y a Judá, Jerusalén, a esa historia, digamos, en el tiempo que estamos ubicando, pero hemos estado hablando también de los tiempos postreros. Y Babilonia se ensoberbeció contra Jehová en estos tiempos, y en estos tiempos fue destruida. Pero la Babilonia espiritual, esa conducta de confusión que corre por todo el mundo, se va a levantar
o está levantada contra el Santo de Israel, contra Jesucristo, contra la obra, la enseñanza, la doctrina, el mandamiento de Jesucristo, contra el camino de Jesucristo. Es contra el Santo de Israel la actitud de Babilonia. Es decir, esa soberbia, por eso es que está siendo juzgado todo el mundo por ella. Esa soberbia permanece en el mundo, permanece en el corazón del hombre y es en contra de Jesucristo y de su obra. Por ello es que los que estamos en Cristo no podemos estar en el mundo en el sentido de nuestro corazón y de nuestras obras. No, por eso tenemos adversidad, por eso tenemos oposición, persecución, lucha, porque el mundo no nos conoce como no le conoció a él, y el mundo está en contra de nosotros, como el diablo está en contra de nosotros. Por lo tanto, hay una total incongruencia en que los cristianos o la iglesia de Jesucristo se parezca al mundo, o quiera hacer amistad con el mundo, o se comporte como el mundo. No puede ser, es totalmente incongruente, porque Babilonia representa al mundo y el camino de Babilonia es de soberbia contra el camino de Dios, contra el camino de Jesucristo, contra el camino de Sión. No puede alguien decir, estoy en el camino de Sión, pero me comporto como si estuviera en el camino de Babilonia, o tomo de allá influencia, o ideas, o pensamientos, o conductas. Es una incongruencia, no puede ser, porque son opuestos, son contrarios. Su deseo es contrario. El deseo del camino de Sión es el deseo del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios. El deseo del camino de Babilonia es el deseo de la carne, y Gálatas es muy claro en decir que estos dos se oponen entre sí. No podemos andar en el Espíritu y satisfacer los deseos de la carne, ni viceversa. Estos se oponen entre sí. Y dice ahí, para que no hagáis lo que quisierais. El que está en el camino de Sión hace lo que el Espíritu le manda, hace lo que Cristo manda. No puede haber esa incongruencia de decir que la iglesia y los cristianos estamos en el camino de Sión, pero tomamos actitudes del camino de Babilonia, porque entonces la realidad es que estamos contra el Santo de Israel. Y esto es expresado, esta oposición al ungido de Dios es expresada hasta el final, hasta lo último, contra Jesucristo, contra su iglesia, contra sus santos, y aún vendrán a querer destruir el campamento de los santos, y Dios destruirá a todos sus enemigos, porque hasta el final van a hacer oposición contra el Santo de Israel. Esa soberbia permanece hasta que finalmente Dios la destruya, y solo permanecerán los que no estén en esa soberbia, los que no estén en Babilonia. Dios está contra el soberbio, y lo dice ahí muy claramente, y le dará día y tiempo en que lo castigará. Otra vez, día y tiempo, día y tiempo. Y aquí se puede entender de nueva cuenta un cumplimiento en dos tiempos. Dios castigó en este día o en este tiempo la soberbia de Babilonia y castigará al final a todos los soberbios. Lo acabamos esto también de comentar, de establecer. Dios está contra el soberbio, le dará día y tiempo en que lo castigará. Pero para mí esto tiene una relevancia en la vida de cada uno, porque si actuamos con soberbia, Dios va a castigar esa actitud. Pero finalmente, si permanecemos en soberbia, va a venir el tiempo en que va a venir un castigo final y definitivo contra el que permaneció en soberbia. Porque todos pecamos y alguien pudiera entrar en algún punto en soberbia, y entonces Dios lo va a castigar, le va a dar un jalón de orejas con el propósito de hacerlo volver, con el propósito de que se arrepienta. Ese es el día de que lo castigará. Pero llegará el tiempo, porque otra vez habla día y tiempo, en que Dios va a castigar, pero definitivamente, la soberbia del hombre. Y eso ya hablando en lo particular de cada uno, no solo de las naciones o del mundo entero. El soberbio no va a permanecer, el soberbio tropezará y caerá, y cuando esto suceda, no habrá quien lo levante. Cuando el soberbio tropiece y caiga, no habrá quien lo levante. El camino de Babilonia es un camino de perdición. Cuando alguien
tropieza y cae en este camino, ahí en ese camino no hay quien lo levante. Al contrario, ahí solo habrá quien lo pise más, no hay quien lo levante. Y esto tiene de nueva cuenta una implicación que trasciende a lo eterno. No habrá ya quien levante al que permanezca en el camino de Babilonia. Porque finalmente dice, tropezará, caerá, no se podrá levantar, pero finalmente ese es el fin del camino de Babilonia, a fuego será quemado. Si el camino de Sión es camino de salvación para ser apacentada y saciada nuestra alma, el camino de Babilonia, su fin es el absoluto opuesto. Es un camino que recibirá venganza de Jehová y será quemado a fuego. El que permanezca en el camino de Babilonia se va a ir a las llamas del infierno. No necesitamos pensarlo, sugerirlo. Lo decimos. El que anda en el camino de Sión, hemos visto qué es esto, el que está en ese nuevo pacto, el que está en el camino de Cristo, va a las moradas de Dios, al cielo. El que está y permanece en el camino de Babilonia, y hemos visto todo lo que hay en el camino de Babilonia, se va a las llamas del infierno. Será quemado a fuego. Versículos 33 y 34. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. El pueblo que Dios había mostrado que eran ovejas perdidas, rebaño descarriado, que está en esa condición, es oprimido. El pueblo que está perdido y descarriado es un pueblo oprimido. Es un pueblo que es llevado cautivo o que está puesto bajo lazo, está en cautividad. Pero además sus captores no lo quieren soltar. Cuando alguien está bajo el lazo del diablo, el diablo no lo quiere soltar. Cuando alguien está gobernado por la carne o por el mundo, por sus pecados, no lo quieren soltar sus captores y lo mantienen oprimido y lo mantienen cautivo. Pero el Señor dice: a este pueblo, ovejas perdidas, rebaño descarriado, que está oprimido y que está cautivo, yo lo quiero liberar. No van a permanecer en esa condición. Pero tienen entonces que caminar el camino de Sión y buscar a Jehová y andar en el camino, porque dice: yo que soy el fuerte. Mira, lo que está diciendo es que el pueblo por sí solo no se puede liberar. No puede soltar esos lazos, esas cadenas, esas ataduras, y sus captores están necios y no los van a soltar. Pero dice Dios: yo soy el fuerte, yo soy más fuerte que ellos, más fuerte que todos, más fuerte que el diablo y las tinieblas, que la carne, que el mundo, que el pecado. Yo los he vencido a todos ellos. Yo soy el fuerte y tengo nombre. Jehová de los ejércitos es mi nombre. Jesucristo es su nombre. Y dice que el fuerte es el redentor de ellos. La única forma de ser libres, la única forma de dejar de ser ovejas perdidas, rebaño descarriado, la única forma de ser libres de opresión, la única forma de ser libertados de cautividad es por medio del Redentor, del fuerte, de Jesucristo, porque ese es su nombre. Ahí lo dice Isaías 9. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Él es el fuerte, Él es el redentor de ellos, Él es la única forma de ser libres y además es nuestro abogado, porque dice que Él abogará su causa con dos propósitos. Él va a abogar y Él se va a presentar y va a decir: estos son míos y estos no lo son. Estas son mis ovejas y estas son cabras. Estos son el pueblo que yo liberté y estos son sus opresores y los que los llevaron cautivos. Abogará su causa para dos fines: uno para el redimido, hacerlo reposar, y uno para Babilonia, turbarlos. De nueva cuenta esa distinción. Él va a abogar y la voz del fuerte y la palabra del fuerte y lo que determina el fuerte, eso es lo que se va a cumplir. Para el redimido, para el que fue libre por su redentor, por el fuerte, por Jehová, por Jesucristo,
Él lo va a hacer reposar. De nueva cuenta, ese es el fin del camino de Sión. Para el de Babilonia, que fue el opresor, que fue el captor, Dios los va a turbar ahora a ellos. Ya hemos visto el fin de Babilonia. 35 al 40. Leemos. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos y se entontecerán. Espada contra sus valientes y serán quebrantados. Espada contra sus caballos, contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella. Y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros y serán saqueados. Sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Por tanto, allí morarán fieras del desierto y chacales, morarán también en ella polluelos de avestruz, nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones, como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Babilonia, sus moradores, los que anden en ella, los que estén en el camino de Babilonia, recibirán espada contra sus moradores, contra sus príncipes, los que defiendan ese camino, contra sus sabios, los que enseñen a andar en ese camino, contra los adivinos de ella, contra los que practiquen esos caminos. Y su sabiduría es entontecida, porque esa confusión finalmente el Señor la va a destruir. Recuerda, lo vimos muy al principio, la confusión será confundida. Aquí lo dice de otra manera, su sabiduría, sus adivinaciones son entontecidas. Es espada contra ellos, es decir, será cortado todo eso. La espada contra sus valientes, cualquier fuerza que tengan, serán quebrantados. Contra sus caballos, contra sus carros. Pero sobre todo, el señalamiento principal para mí aquí es sobre todo el pueblo que está en medio de ella. Sobre el que confió en el valiente, sobre el que oyó su sabiduría, sobre el que escuchó a sus adivinos, sobre el que moró allí, sobre todo el pueblo que está en medio de ella, será la espada, espada vengadora, espada consumidora, leíamos antes, espada vencedora de Dios contra Babilonia y sus moradores. Babilonia se secará, y si algo se seca, pues se muere. Se secarán sus aguas, es decir, la influencia de Babilonia también va a terminar y se va a secar. No solo se secará la fuente, sino se secará esa dispersión de aguas, esos ríos de confusión que han llenado la tierra, se van a secar. Se secará Babilonia y se secarán sus aguas. Se secó Babilonia, se secó Mesopotamia, se secó la tierra de los caldeos, es verdad. Pero también, de nueva cuenta, en el sentido profético, futuro, espiritual, esa influencia de Babilonia se va a secar y se van a secar sus aguas. No va a permanecer ni Babilonia, ni su pensamiento, ni sus corrientes, ni los que moren en ella. Todo se va a secar. Porque Babilonia, nos repite una vez más, como nos decía al principio, que era escultura, ídolo y confusión. Babilonia es tierra de ídolos y de los que se entontecen con imágenes. Entonces no solo está confundido o está en confusión el que está en Babilonia, sino está entontecido. Y así vemos a este mundo, entontecido con sus ídolos, sean ídolos de talla o sean ídolos modernos, sean hombres, sea lo que sea, en donde tienen puestos sus ojos, y están entontecidos por las imágenes, por la influencia, por las corrientes de este mundo, están entontecidos. ¿Quién es el único que te puede sacar de esas tinieblas, de ese entontecimiento? El fuerte, el redentor, el que es luz, y las tinieblas son disipadas. Babilonia, cuando Dios haga su obra, y esto tiene ese cumplimiento medianero, así fue, Babilonia no existe más. Babilonia, cuando Dios haga su obra, nunca será poblada ni habitada, pero dice por generaciones y generaciones, como Dios lo hizo con Sodoma y Gomorra, que no existen, que no fueron más, tampoco Babilonia. A nivel de esta tierra, así sucedió, Babilonia no existe, es desierto, es desolado, es deshabitado lo que fue Babilonia, como es donde estaban Sodoma y Gomorra, pero en el sentido espiritual, profético, futuro, todos los que moren en Babilonia, todo eso será destruido, será consumido, será echado al fuego
y nunca más será poblado ni habitado. Babilonia, en el sentido espiritual, tampoco. Todo Babilonia será echado al fuego con sus moradores. Versículos 41 al 43. He aquí viene un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán compasión, su voz rugirá como el mar y montarán sobre caballos. Se prepararán contra ti como hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. Aquí, dentro de este castigo de lo que sucederá para que sea desolada Babilonia, nos vuelve a hablar de los medos y persas, de esos reinos del norte que los describe como nación grande, como nación de muchos reyes, que son crueles, sin compasión. Habíamos visto que ellos en Ezequiel 32:24, lo leímos, apunta nada más, Ezequiel 32:24 que vimos la vez pasada, siembran terror. Ezequiel 32:24, siembran terror. Y esto hace, estos pueblos hacen debilitar, hacen caer en angustia y en dolor. Un pueblo terrible, espantoso, levantado por Dios para destruir a Babilonia. Pero serán estos, igual que Asiria, igual que Babilonia, usados por Dios, pero igualmente que Asiria y que Babilonia, serán quebrantados y serán aventados, de acuerdo a lo que leímos en Jeremías 49, del 35 al 38, y sobre ellos vendrá el mal y el ardor de la ira de Dios, porque no reconocieron a Dios ni su obra. Y si bien ahorita esto habla de los que castigarán, de los que destruirán a Babilonia, también será el fin de ellos. Por eso el camino de Babilonia es una soberbia que permanece en las eras, en los tiempos, en las edades, en un reino, en otro, en los reinos actuales. Permanece esa soberbia. Pero igualmente que Babilonia, el soberbio que siga será destruido y el que siga será destruido. Así fue el imperio medo-persa, así fue Grecia, así ha sido herido Roma y será destruido también finalmente. El único reino que permanecerá es el reino de Jesucristo. Sea levantado el reino que sea, tenga la fuerza que sea, el dominio, el imperio. Hoy hablamos de un dominio económico, político, social, bélico. No va a permanecer la soberbia del hombre, ni ningún reino de hombre. Solo el reino sempiterno de Jesucristo va a permanecer. Es decir, que este señalamiento de esta conducta y del castigo de la conducta para Babilonia y el camino de Babilonia es para todas las eras, es para todos los reinos. El punto es, desde este tiempo y hasta hoy, y hasta que el Señor venga, y hasta que el Señor decida cumplir finalmente todas estas palabras que hemos venido leyendo, es para todas las eras y reinos, para todos los tiempos. El punto es si están en el camino de Sión o fuera de este. Esa es la pregunta. ¿Estás en el camino de Sión o estás fuera de este? Es decir, en el camino de Babilonia o habitando en Babilonia. Ese es el punto. En tiempos de Jeremías. Y lo fue en tiempos de Ezequías, cuando estaba Siria, y lo es ahora en tiempos de Jeremías con Babilonia, y lo sigue siendo hoy en nuestros tiempos. Es la misma pregunta, es el mismo punto. ¿Estás en el camino de Sión o fuera de este? Porque Persia y los medos se levantaron poderosamente y eran un pueblo temible, terrible, conquistador, pero no estaban en el camino y fueron destruidos. Ese fin permanecerá, ahora sí que hasta el fin, valga la redundancia. Entonces, ese es el punto, la gran pregunta, si estás o no en el camino de Sión. Leemos el versículo 44, solito el 44. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque por muy pronto le haré huir de ella y al que yo escoja la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? El puro 44. Habíamos visto similitudes entre Babilonia y Asiria. Y ahora Dios hace un símil. Si tú leíste esto, luego te ha de haber sonado como que esto ya lo acabo de leer hace poquito. Es un símil con Edom. Y ahí sí nos regresamos tantito a Jeremías 49, 18, 19 y 20 para que veamos ese símil con Edom. 48 del 18 al 20 dice: desciende de la gloria, siéntate en... No, perdón, dije 49, estoy leyendo el 48. Perdón, 49
del 18 al 20. Ahora sí, Edom, el otro era Moab. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, esto ya lo habíamos leído ahorita, así no morará allí nadie ni la habitará hijo de hombre. Esto de Edom equiparado ahora con Babilonia. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella y al que fuere escogido lo encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo que Jehová ha acordado sobre Edom y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Prácticamente las mismas palabras equiparando esta conducta de Edom a la de Babilonia o a Babilonia con Edom. ¿Qué conducta había sido señalada en Edom? Que es entonces ahora parte del camino de Babilonia también, es algo que permanece, que ha permanecido por los tiempos. ¿Y qué fue lo señalado en Edom? Babilonia, así como Edom, es sin sabiduría ni consejo porque corrompieron la sabiduría. La sabiduría del camino de Babilonia está corrupto. Hablaba arriba de sus sabios, de sus adivinos. Todo eso está corrupto. Segundo, fueron engañados Babilonia como Edom por su arrogancia y la soberbia de su corazón. Sí es verdad, esto ya lo hemos leído, que Babilonia, igual que Edom, es engañado. Recuerda que Babel es confusión. Aquí la palabra es engaño. Los que están en el camino de Babel están engañados por su propia arrogancia y la soberbia de su corazón. Babilonia se cree semejante a Dios. Babilonia cree que puede emplazar. Habíamos visto que emplazar era Yaad, firmar acuerdos, citar a juicio y dirigir. Cree que puede sentar a juicio a Dios. Babilonia cree que podrá resistir a Dios. Todo el que está en el camino de Babilonia cree esto. Cree que son semejantes a Dios o superiores a Dios. Creen que pueden juzgar a Dios y creen que pueden resistir a Dios. Pues aunque la Biblia diga eso, pues aunque lo prediquen, pues aunque fuera, pues yo no lo creo o no lo recibo o no va a ser así. Y se ponen en esa posición total de soberbia y de doble rebeldía que vimos. Es engaño y es confusión y es sabiduría corrupta. El que se cree semejante a Dios, el que cree que lo puede juzgar y el que cree que lo puede resistir. Pero esa será la conducta de Babilonia y de sus moradores hasta el final. Creen que van a poder resistir a Dios hasta que sean destruidos del todo. Así, por eso hace Dios ese símil con Edom. Esos pecados señalados en Edom son pecados que están en Babilonia y que permanecen para el cumplimiento tanto de la destrucción del Babilonia terrenal como la destrucción de Babilonia en el sentido profético futuro. Bien, entonces por eso ese símil con Edom y son idénticas las expresiones. Una de las que leímos ahorita en el 45 va también a repetirse, la última que leímos con respecto a Edom. Versículos 45 y 46. Por tanto, oíd la determinación que Jehová ha acordado contra Babilonia y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Esto lo acabamos de leer en Edom, igual esa destrucción final. Al grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones. El versículo 45 y 46 nos habla entonces de la determinación de Dios. Lo que Dios determina. Él ha presentado los dos caminos. Desde Deuteronomio se los dijo que había puesto dos caminos delante del hombre. El camino del bien, de la vida, de la bendición y el camino del mal, de la muerte, de la maldición. Y Dios les dice, escoge el camino del bien para que vivas. Dios siempre ha presentado, ha hablado la verdad y nos ha dicho que hay solo dos caminos, el camino de vida y el camino de muerte, el camino de Sión y el camino de Babilonia. Y entonces el hombre toma una decisión, como vimos en Joel la vez pasada al final, y Dios ha tomado ya una determinación para el que tome la decisión de estar en un camino o en el otro. ¿Qué es la determinación de Dios? Aquí nos da algunas características primero de la determinación de Dios. Debe ser oída. Por eso la predicamos, por eso la anunciamos, por eso la publicamos. Los que huyeron de Babilonia, ¿a qué iban nación? ¿Qué nuevas iban a dar?
que había retribución y venganza de Jehová. Debe ser oída la determinación de Dios, aunque no le guste al mundo oír esto. No me hables que el mundo será destruido, no me hables de condenación, no me hables del pecado y su fin, no me hables de muerte, no me hables de esas cosas. La propia iglesia cristiana ahora está rechazando eso, no me hables de eso. Pero aquí dice que la determinación de Dios debe ser oída. Los que estamos en el camino de Sión anunciamos y publicamos la determinación de Dios. ¿Qué es la determinación de Dios? Es lo que Dios ha acordado. Son los pensamientos de Dios contra la tierra. Esa es la determinación de Dios, de acuerdo a lo que aquí dice en el 45. Es lo que Dios ha acordado, es decir, es algo firme, es algo determinado, y son los pensamientos de Dios contra la tierra. Ya está determinado ese fin. Eso no va a cambiar. ¿Habrá alguna forma de cambiar lo que está revelado, lo que está escrito en Apocalipsis? No, no hay. No hay forma de cambiar eso. Lo único que puedes hacer es creer en Jesucristo para ser salvo de eso, pero no va a cambiar la determinación de Dios contra el pecado, contra el hombre, contra la tierra, contra Babilonia. ¿Y cuál es la determinación de Dios para Babilonia? Dios ha determinado que está contra ellos, contra este Babilonia histórico y contra el Babilonia actual. Dios determina que está contra ellos. Dios ha acordado contra ellos. Dios tiene pensamientos que son en contra de ellos y en contra de la tierra, porque está en contra de ellos, pero en extensión del mundo y también de la tierra, porque ya hemos dicho que la tierra está maldita y contaminada y corrupta por causa del pecado del hombre. Dios ha determinado que está en contra de ellos y en contra de la tierra por causa de ellos, para ser arrastrados, para ser destruidos los que moran en ella. No hay otro fin. Eso ya está determinado. No hay otro fin para los que están en Babilonia. No hay otro. No hay salvación para los que están en ese camino. Serán arrastrados y serán destruidos los que moran en ella. Y la toma de Babilonia o el anunciar la toma, la destrucción, la caída de Babilonia es con un propósito. El grito de Babilonia es para que tiemble la tierra, y el clamor de Babilonia, de su destrucción, es para que sea oído entre las naciones. Esto que estamos predicando, esto que estamos anunciando, de nueva cuenta es para que el hombre tema de la determinación de Dios y se vuelva a Dios. Para que el hombre tema a la retribución y a la venganza de Dios, Jehová de los ejércitos, y se vuelva al camino de Sión, único camino en el que hay libertad, redención, salvación y vida para tu alma. Ese es el propósito. Y vamos a terminar en una frase, en un párrafo largo, una frase diciendo qué es el camino de Sión y el camino de Babilonia, tomado de todo lo que hemos estudiado y que tú ya has anotado en esta hora. Bien, el camino de Sión, lo voy a decir una vez y lo voy a repetir, pero no van a poder anotarlo todo a la primera. Mejor pongan atención y después anotan. O, pues, si son veloces, pues adelante. El camino de Sión es volver a Dios como un pueblo para andar y buscar a Dios. Es volver nuestro rostro a Él. Es venir y juntarnos con Él y hacer pacto eterno con Él. El camino de Sión es dejar de ser ovejas perdidas y rebaño descarriado, huyendo de Babilonia y saliendo de ella, para ser apacentados y saciada nuestra alma en sus moradas. Es ser limpios de nuestra maldad y perdonados de nuestros pecados. El fuerte es nuestro Redentor y Él abogará por nuestra causa para hacernos reposar. Ese es el camino de Sión. Te lo repito, un poquito más rápido. El camino de Sión es volver a Dios como un pueblo para andar y buscar a Dios. Es volver nuestro rostro a Él, venir y juntarnos con Él y hacer pacto eterno con Él. El camino de Sión es dejar de ser ovejas perdidas y rebaño descarriado,
huyendo de Babilonia y saliendo de ella, para ser apacentados y saciada nuestra alma en sus moradas, limpios de nuestra maldad y perdonados de nuestros pecados. El fuerte es nuestro Redentor, y Él abogará por nuestra causa para hacernos reposar. Amén. Pero te voy a decir el otro camino, que están muy claras sus características y está muy claro el fin de ellos. El camino de Babilonia es confusión, es idolatría, son los que se entontecen con sus imágenes, son los que pecan contra Jehová, los que se alegran de destruir la heredad de Dios, pastores que hacen errar, opresores de su pueblo, captores de su pueblo. El camino de Babilonia es provocar a Dios. Son soberbios, sin sabiduría, sin consejo, corrompieron la sabiduría, engañados por su arrogancia y la soberbia de su corazón, que se creen semejantes a Dios, que creen que pueden juzgar y resistir a Dios, pero son soberbios que tropezarán y caerán y no habrá quien los levante, y recibirán el pago según sus obras, recibirán venganza de Jehová. ¡Ay de ellos! El día del furor y del castigo de Dios será sobre ellos, del Dios de retribución y venganza contra los que destruyeron a su pueblo y la comunión con Él y la adoración a Él. No habrá quien los levante y a fuego serán quemados. Lo voy a repetir una última vez. El camino de Babilonia es confusión, es idolatría, son aquellos que se entontecen con sus imágenes, es pecar contra Jehová, es alegrarse de destruir la heredad de Dios, pastores que hacen errar, opresores de su pueblo y captores que no los quieren soltar. Es provocar a Dios, es ser soberbios, no tener sabiduría ni consejo, corromper la sabiduría, engañados por su arrogancia y la soberbia de su corazón, que se creen semejantes a Dios, que creen que pueden juzgar y resistir a Dios, pero son soberbios que tropezarán y caerán y no habrá quien los levante, y recibirán el pago según sus obras, recibirán venganza de Dios. ¡Ay de ellos! El día del furor y del castigo de Dios será sobre ellos, del Dios de retribución y venganza contra los que destruyeron a su pueblo y la comunión con Él y la adoración a Él. No habrá quien los levante y a fuego serán quemados. Ya está determinado por Dios. La decisión es de cada uno. El camino de Sión o el camino de Babilonia. No hay más. Con eso concluimos y queda de tarea Jeremías 51, que continuaremos con el tema de Babilonia, y 52, que es la conclusión de Jeremías. Muy bien, entonces Jeremías 51 y 52. Vamos a los textos de aprendizaje y esta semana estuvimos aprendiendo ya ahora en Proverbios 3, 3 y 4. Y vamos a ponernos de pie y vamos a repetir todos juntos lo que está escrito de sabiduría en la palabra de Dios. Todos juntos. Proverbios 3, 3 y 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Proverbios 3, 3 y 4. Y repasamos el Salmo 138, 8. Todos juntos. Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo 138, 8. La nueva cita está en Proverbios 8, 17. Vamos a buscarla y vamos a leerla. Proverbios 8, 17 dice así: Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 8, 17. Cortita, contundente y muy hermosa. Dios, ¿me amas? Dice Dios. ¿Y tú me amas a mí? Y Dios, ¿en dónde estás? Búscame desde temprano.
Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ese es Proverbios 8:17 y de repaso Proverbios 3 y 4. Gloria a Dios. Le agradecemos al Señor por todas las enseñanzas de su palabra y por la claridad, la luz, la contundencia que hay en la palabra de Dios. Es afirmada nuestra fe y resistimos entonces a todo lo que está en contra de la doctrina, de la enseñanza de la palabra de Dios, porque ese es el camino de Sión, porque ese es el camino de la verdad, porque ese es el camino de Cristo, es el único camino a la salvación, a la vida eterna y a estar en las moradas de Dios para siempre. Te invito a andar hoy y cada día de tu vida, y será entonces por la eternidad, en el camino de Sión. El Señor te bendiga. Amén.